Celebramos en este día a Santa Matilde de Hackerborn, una de las grandes figuras del monasterio de Efta que vivió en el siglo XIII. Su hermana Santa Gertrudis la Grande, en el libro sexto de la obra Liber Specials Gratitae, el libro de la gracia especial, en el que se narran las gracias especiales que Dios concedió a Santa Matilde, afirma: lo que hemos escrito es muy poco respecto a lo que hemos omitido, únicamente para gloria de Dios y utilidad del prójimo. Publicamos estas cosas porque nos parecía injusto guardar silencio sobre tantas gracias que Matilde recibió de Dios, no tanto para ella misma, según nuestra opinión, sino para nosotros y para aquellos que vendrán después de nosotros. Matilde está en la obra que fue redactada por Santa Gertrudis y por otra monja de Jefta, y tiene una historia singular. Matilde, a la edad de 50 años, atravesaba una grave crisis espiritual acompañada de sufrimientos físicos. En estas condiciones confió a dos religiosas amigas las gracias singulares con que Dios la había guiado desde la infancia, pero no sabía que ellas tomaban nota de todo cuanto ella les decía. Cuando lo supo, se angustió y se turbó profundamente, pero el Señor la tranquilizó, haciéndole comprender que cuanto se escribía era para gloria de Dios y para el bien del prójimo. Así, esta obra es la fuente principal para obtener información sobre la vida y la espiritualidad de nuestra santa. Con ella entramos en la familia del barón de Hackenburg, una de las más nobles, ricas y potentes de Turingia, emparentada con el emperador Federico II, y entramos también en el monasterio de Eftas en el periodo más glorioso de su historia. El varón ya había dado al monasterio una hija, Gertrudis, dotada de una notable personalidad, abadesa durante 40 años, capaz de dar una impronta peculiar a la espiritualidad del monasterio, llevándolo a un florecimiento extraordinario como centro de mística y cultura, escuela de formación científica y tecnológica. Gertrudis le dio a las monjas una elevada instrucción intelectual que les permitía cultivar una espiritualidad fundada en la Sagrada Escritura, la liturgia, la tradición patrística, la regla y la espiritualidad cisterciense, con particular predilección por San Bernardo de Claraval, Guillermo de Sancherry, y fue una verdadera maestra ejemplar en todo, en el radicalismo evangélico y en el celo apostólico. Matilde desde la infancia acogió y gustó el clima espiritual y cultural creado por su hermana, dando luego su impronta personal. Matilde nació en 1241 en el castillo de Jefta. Era la tercera hija del varón. A los 7 años, con la madre, visitó a su hermana Gertrudis en el monasterio. Se sintió tan fascinada por ese ambiente que deseó ardientemente formar parte de él. Ingresó como educanda y en 1258 se convirtió en monja en el convento que mientras tanto
se había mudado a Efta en la finca de los Hadbur. Se distinguió por la humildad, el fervor, la amabilidad, la limpidez y la inocencia de su vida, la familiaridad y la intensidad con que vive su relación con Dios, la Virgen y los santos. Estaba dictada de elevadas cualidades naturales y espirituales como la ciencia, la inteligencia, el conocimiento de las letras humanas y la voz de una maravillosa suavidad. Todo la hacía apta para ser un verdadero tesoro para el monasterio, bajo todos los aspectos. Así, el ruiseñor de Dios, como se le llama, siendo muy joven todavía, se convirtió en directora de la escuela del monasterio, directora del coro y maestra de novicias, servicios que desempeñó con talento e infatigable celo, no solo en beneficio de las monjas, sino también de todo aquel que deseaba recurrir a su sabiduría y bondad. Iluminada por el don divino de la contemplación mística, Matilde compuso numerosas plegarias, fue maestra de doctrina fiel y de gran humildad, consejera, conciliadora y guía en el discernimiento. Ella enseñaba, se lee la doctrina con tanta abundancia como jamás se había visto en el monasterio. Y tenemos gran temor de que no se verá nunca algo semejante. Las monjas se reunían en torno a ella para escuchar de ella la palabra de Dios como alrededor de un predicador. Era el refugio y la consoladora de todos y tenía por don singular de Dios la gracia de revelar libremente los secretos del corazón de cada uno de ellos. Muchas personas, no solo en el monasterio, sino también extraños religiosos y seglares llegados desde muy lejos, testimoniaban que esta Santa Virgen los había liberado de sus penas y que jamás habían experimentado tanto consuelo como cuando estaban junto a ella. Además, compuso y enseñó tantas plegarias que si se recopilaran excederían el volumen de un salterio. En 1261 llegó al convento una niña de 5 años de nombre Gertrudis y se la encomendaron a Matilde, apenas veinteañera, que la educó y guió por una vida espiritual, hasta hacer de ella no solo una discípula excelente, sino también su confidente. En 1271 también ingresó en el monasterio Matilde de Magdeburgo. Así el lugar acogía a 4 grandes mujeres, 2 Gertrudis y 2 Matilde, gloria del monaquismo germánico. Durante su larga vida pasaba en el monasterio. Matilde soportó continuos e intensos sufrimientos a los que sumaban las durísimas penitencias elegidas por la conversión de los pecadores. De este modo participó en la pasión del Señor hasta el final de su vida. La oración y la contemplación fueron el humus vital de su existencia. Las revelaciones, sus enseñanzas, su servicio al prójimo y su camino en la fe y en el amor tienen aquí sus raíces y su contexto. En el primer libro de la obra especiales, las redactoras recogen las confidencias de Matilde articuladas a lo largo de las fiestas del Señor, de los santos y de modo especial de la bienaventurada Virgen. Es impresionante la capacidad que tiene esta santa de vivir la liturgia en sus varios componentes, incluso
en los más simples, llevándola a la vida cotidiana monástica. Algunas imágenes, expresiones y aplicaciones a veces resultan ajenas a nuestra sensibilidad, pero si se considera la vida monástica y su tarea de maestra y directora del coro, se capta su singular capacidad de educadora y formadora que ayudó a sus hermanas de comunidad a vivir intensamente partiendo de la liturgia a cada momento de la vida monástica. En la oración litúrgica, Matilde da particular relieve a las obras canónicas y a la celebración de la Santa Misa, sobre todo la Santa Comunión. Aquí se extasiaba a menudo en una intimidad profunda con el Señor en su ardientísimo y dulcísimo corazón, mediante un diálogo estupendo en el que pedía la iluminación interior mientras intercedía de modo especial por su comunidad y sus hermanas. En el centro están los misterios de Cristo a los cuales la Virgen María remite constantemente para avanzar por el camino de la santidad. Si deseas la verdadera santidad, está cerca de mi Hijo. Él es la santidad misma que santifica todas las cosas. En esta intimidad con Dios está presente el mundo entero. La iglesia, los bienhechores, los pecadores, para ella el cielo y la tierra se unen. Sus visiones, sus enseñanzas y las vicisitudes de su existencia se describen con expresiones que evocan el lenguaje litúrgico y bíblico. Así se capta su profundo conocimiento de la Sagrada Escritura, que era su pan diario. A ella recurría constantemente, ya sea valorando los textos bíblicos leídos en la liturgia, ya sea tomando símbolos, términos, paisajes, imágenes, personajes. Tenía predilección por el Evangelio. Las palabras del Evangelio eran para ella un alimento maravilloso y suscitaban en su corazón sentimientos de tanta dulzura que muchas veces por el entusiasmo no podía terminar su lectura. El modo como leía esas palabras era tan ferviente que suscitaba devoción en todos. De igual modo, cuando cantaba en el coro, estaba totalmente absorta en Dios, embargada por tal ardor que a veces manifestaba sus sentimientos mediante gestos. Otras veces, como en éxtasis, no oía a quienes la llamaban o la movían y de mal grado retomaba el sentido de las cosas exteriores. En una de sus visiones es Jesús mismo quien le recomienda el Evangelio, abriéndole la llaga de su dulcísimo corazón, le dice: considera qué inmenso es el amor si quieres conocerlo bien. En ningún lugar lo encontrarás expresado más claramente que en el Evangelio. Nadie ha oído jamás expresar sentimientos más fuertes y más tiernos que estos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a vosotros. Queridos amigos, la oración personal y litúrgica, especialmente la liturgia de las horas y la Santa Misa, son el fundamento de la experiencia espiritual de Santa Matilde de Hackerburn. Dejándose guiar por la Sagrada Escritura y alimentada con el pan eucarístico, recorrió un camino de íntima unión con el Señor, siempre en plena fidelidad a la Iglesia. Esta es también para nosotros una fuerte invitación a intensificar nuestra amistad con el Señor, sobre todo a través de la oración diaria,
y la participación atenta, fiel y activa en la Santa Misa. La liturgia es una gran escuela de espiritualidad. Su discípula Gertrudis describe con impresionantes expresiones los últimos momentos de la vida de Santa Matilde, durísimos pero iluminados por la presencia de la Santísima Trinidad, del Señor, de la Virgen María y de todos los santos, incluso de su hermana de sangre Gertrudis. Cuando llegó la hora en que el Señor quiso llamarla, ella le pidió poder vivir todavía en el sufrimiento por la salvación de las almas y Jesús se complació con este ulterior signo de amor. Matilde tenía 58 años, recorrió el último tramo de camino caracterizado por 8 años de graves enfermedades. Su obra y su fama de santidad se difundieron ampliamente. Al llegar su hora, el Dios de majestad, única suavidad del alma que lo ama, le cantó. Venite Dios bendito de mi Padre, recibid la herencia del reino y la asoció a su gloria. Santa Matilde nos reencomienda al Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen María. Nos invita a alabar al Hijo con el corazón de la Madre y a alabar a María con el corazón del Hijo. Te saludo, oh Virgen veneradísima, en ese dulcísimo rocío que desde el corazón de la Santísima Trinidad se difundió en ti. Te saludo en la gloria y el gozo con que ahora te alegras eternamente. Tú que preferida entre todas las criaturas de la tierra y del cielo fuiste elegida incluso antes de la creación del mundo. Amén, amén.